Nunca me gustó manejar de madrugada, pero esa noche no tenía alternativa. La carretera estaba completamente vacía, sin luces, sin casas, sin señales de vida. Solo el sonido constante del motor y el asfalto negro perdiéndose en la oscuridad. Sentía ese cansancio pesado que te nubla la mente, pero algo dentro de mí no me dejaba relajarme. No era miedo todavía. Era una incomodidad extraña, como si el silencio mismo me estuviera observando. Me repetía que era solo otra noche cualquiera, pero el estómago se me apretaba sin razón aparente. Regresaba de trabajar casi a las 2 de la mañana. El cuerpo me dolía y los ojos me ardían, así que bajé un poco la ventana para que el aire frío me mantuviera despierto. Fue entonces cuando miré por el retrovisor y vi unas luces a lo lejos. Un coche venía detrás de mí, algo normal, hasta que pasaron varios minutos y seguía exactamente a la misma distancia. Ni se acercaba ni se quedaba atrás. Copiaba cada uno de mis movimientos, como si estuviera midiendo mis reacciones. Intenté no darle importancia. En la carretera es común encontrar a alguien que maneja a tu mismo ritmo. Aún así, empecé a cambiar de carril sin necesidad, solo para comprobar. Cada vez que lo hacía, las luces detrás de mí repetían el movimiento segundos después. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Subí el volumen del radio para distraerme, pero no ayudó. El silencio entre canciones me pesaba demasiado, y la sensación de estar siendo observado se volvió imposible de ignorar. Decidí acelerar un poco, solo para llegar más rápido a la siguiente salida. El coche detrás de mí también aceleró. Frené ligeramente, y él frenó igual. Mi respiración empezó a cambiar, corta, rápida. Miré alrededor y no había absolutamente nadie más en la carretera. Ni un solo tráiler, ni un auto perdido. Solo yo. Y esas luces pegadas a mi espalda, como si el conductor tuviera todo el tiempo del mundo para jugar conmigo. Pensé en orillarme, pero algo me decía que era una pésima idea. Mis manos sudaban tanto que casi se me resbalaba el volante. Empecé a hacer cálculos rápidos. ¿Cuántos kilómetros faltaban? ¿Cuánto tiempo llevaba así? Si alguien sabría dónde estaba. De pronto, el coche detrás encendió las luces altas, iluminando todo mi interior. Sentí cómo me observaban, aunque no podía ver su rostro. Fue en ese momento cuando entendí que no era casualidad. Alguien había decidido seguirme. Intenté mantener la calma, diciéndome que quizás solo quería pasarme. Me hice a la derecha para darle espacio, pero el coche no adelantó. Se quedó exactamente donde estaba, como si no quisiera irse. Volví al carril y ahí siguió, firme, paciente. Empecé a sentir un nudo en la garganta. No había señal en el celular y la siguiente gasolinera estaba a varios kilómetros. En esa oscuridad, entendí lo vulnerable que estaba. Completamente solo en la carretera, tomé una salida al azar, una que casi nadie usa de noche. Pensé que si el coche seguía, ya no habría dudas. Reduje la velocidad y giré. El volante tembló en mis manos. Durante 2 segundos creí haberlo perdido. Hasta que las luces aparecieron detrás de mí otra vez, mi corazón se aceleró con fuerza. Esa salida no llevaba a ningún pueblo cercano, solo a una carretera secundaria aún más oscura. Y ahora ya sabía la verdad. No me estaba siguiendo por accidente. La carretera secundaria estaba llena de curvas y árboles cerrándose sobre el asfalto. Bajé la velocidad por miedo a salirme, pero el coche detrás no hizo lo mismo. Se acercó más. Podía ver claramente su parrilla en el retrovisor. Entonces hizo algo que me heló la sangre. Apagó sus luces por completo. Desapareció. Por unos segundos pensé que se había ido, hasta que las volvió a encender, mucho más cerca que antes, como si hubiera querido recordarme que seguía ahí. El pánico empezó a dominarme. Aceleré sin pensar en las curvas, solo quería distancia. El motor rugía y mis manos me dolían de tanto apretar el volante. De pronto, el coche detrás hizo sonar el claxon, largo y fuerte, rompiendo el silencio de la noche. Sentí que me estaban empujando psicológicamente, obligándome a cometer un error. Pensé en llamar a alguien, a quien fuera, pero el celular seguía sin señal.
En ese momento entendí que si perdía el control, nadie llegaría a ayudarme. A lo lejos vi un pequeño letrero oxidado, una gasolinera abierta a las 24 horas. Nunca un lugar me había parecido tan necesario. Bajé la velocidad para girar, rogando que el coche no me embistiera por detrás. Cuando entré al estacionamiento iluminado, sentí un poco de alivio, pero duró segundos. El coche me siguió y se estacionó a pocos metros. Las luces se apagaron. La puerta del conductor se abrió lentamente y alguien bajó. El hombre se quedó parado junto a su coche, sin acercarse ni decir nada. La luz blanca de la gasolinera apenas le iluminaba el rostro, pero no lo suficiente para distinguir sus facciones. Era alto, delgado, con las manos en los bolsillos. Yo seguía dentro del auto con el motor encendido, sin saber si bajar o salir corriendo. El despachador estaba dentro de la tienda, distraído con su celular. Sentí que, aunque no estaba solo, nadie se daría cuenta si algo pasaba. El hombre dio un paso hacia mí y levantó ligeramente la cabeza, como si por fin hubiera decidido mirarme bien. Sonrió, pero no fue una sonrisa normal, sino una tensa, forzada, que no llegaba a los ojos. Golpeó suavemente mi ventana con los nudillos. El sonido fue bajo, pero en ese momento me pareció ensordecedor. Negué con la cabeza sin bajar el vidrio. Él inclinó el cuerpo y acercó la cara al cristal, observándome con demasiada calma, como si ya supiera que yo no tenía a dónde huir. Sentí que el tiempo se estiraba. El hombre no decía una sola palabra, solo respiraba lento, dejando que el vapor empañara mi ventana. De pronto señaló hacia el asiento del copiloto, como si quisiera que bajara y me moviera. Negué otra vez, ya con lágrimas en los ojos. Entonces su expresión cambió, la sonrisa desapareció, y su mirada se volvió dura, molesta. Dio un paso atrás y miró alrededor, comprobando que nadie estuviera observando. Ahí entendí que ya no estaba jugando. El hombre regresó a su coche y abrió la cajuela con calma. Ese sonido metálico me heló la sangre. No alcancé a ver qué buscaba, pero no quise averiguarlo. Pisé el acelerador sin pensarlo, salí del estacionamiento derrapando, y escuché gritos detrás de mí. En el retrovisor vi cómo corría hacia su auto. No miré atrás otra vez. Con el corazón a punto de salirse, manejé como nunca, repitiéndome una sola cosa: si me alcanzaba, no saldría de ahí. No supe cuánto tiempo manejé. Tomé desvíos al azar, pasé semáforos en amarillo, sin pensar en nada más que seguir avanzando. Solo cuando vi luces de casas y más autos en la carretera principal, me atreví a bajar la velocidad. Me orillé unos minutos, temblando, tratando de recuperar el aire. El coche ya no estaba, pero la sensación no se fue. Sentía que, en cualquier momento, volvería a ver esas luces en el retrovisor. Llegué a casa casi al amanecer. Me quedé varios minutos dentro del auto, mirando alrededor antes de bajar, asegurándome de que nadie estuviera cerca. Cerré con llave y revisé 2 veces puertas y ventanas. No dormí, cada ruido me hacía brincar. Al día siguiente intenté convencerme de que solo había sido un loco en la carretera, alguien buscando asustar, pero algo no cuadraba. No fue impulsivo, fue paciente, planeado, como si me hubiera elegido desde mucho antes. Los días siguientes revisé noticias locales esperando leer algo parecido, algún asalto, alguna denuncia en esa carretera. No encontré nada. Eso me inquietó más. Si nadie hablaba de ello, ¿cuántas personas más habrían pasado por lo mismo? Empecé a cambiar mis horarios, a evitar manejar de noche, incluso cuando no tenía opción. Cada vez que veía unas luces acercarse por detrás, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. El miedo se me quedó grabado, como un reflejo imposible de apagar. Semanas después volví a pasar por esa carretera, pero de día. Todo se veía normal, casi aburrido. La gasolinera seguía ahí, funcionando como siempre. Nadie parecía recordar nada extraño. Me detuve unos segundos frente al lugar y sentí un escalofrío inmediato. Pensé en lo fácil que habría sido desaparecer esa noche, en cómo un simple desvío pudo cambiarlo todo. Entendí que la oscuridad
no crea monstruos. Solo les da espacio para moverse sin ser vistos. Nunca volví a manejar de madrugada si podía evitarlo. A veces, aún despierto sudando, soñando con esas luces encendiéndose detrás de mí. No sé qué quería ese hombre, ni qué llevaba en la cajuela. Tal vez solo buscaba asustar, o tal vez esperaba que yo cometiera un error. Lo único que sé es que esa noche, alguien decidió que yo sería su entretenimiento en la carretera, y eso es algo que no se olvida. Desde entonces aprendí algo que nunca me enseñaron. La carretera de madrugada no siempre es peligrosa por accidentes, sino por las personas que saben que estás solo. No hubo persecución en noticias, ni arrestos, ni explicaciones, solo una experiencia que me marcó para siempre. Porque el verdadero terror no fue que me siguiera. Fue darme cuenta de que, si algo me pasaba esa noche, nadie habría sabido por qué ni quién fue. Y eso, hasta hoy, sigue dándome miedo. Antes de contar esto, necesito aclarar algo. Sé que suena exagerado, incluso paranoico, pero todo pasó tal como lo recuerdo. Todo comenzó después de terminar con mi ex. No fue una ruptura violenta, pero sí pesada, controladora. Cambié de número, cerré mis redes y me mudé para empezar de cero. Pensé que así bastaba para dejarlo atrás. Lo que no sabía era que algunas personas no necesitan estar presentes para seguir persiguiéndote. A veces, el miedo llega a través de otros. Sin que ellos lo sepan, al principio todo parecía normal. Me acostumbré al nuevo departamento, a las calles, a no mirar atrás. Hasta que una mañana entré a una cafetería cerca de casa. La chica detrás del mostrador me sonrió y dijo: «Buenos días, Sunshine». Me quedé helada. Así me decía él, nadie más. No era un apodo común. Forcé una sonrisa y pedí mi café, convenciéndome de que solo era coincidencia. Pero algo dentro de mí se rompió en ese instante. Días después tomé un viaje por AP para ir al trabajo. El conductor no dejaba de mirarme por el espejo como si intentara reconocerme. De pronto, con tono casual, preguntó si ya había descubierto de qué estaba huyendo. Sentí un golpe en el pecho. Esa frase exacta me la había dicho mi ex una noche, mirándome fijo. No respondí. Él solo sonrió y siguió manejando, como si acabara de decir algo completamente normal. Intenté olvidar el incidente, pero las coincidencias empezaron a acumularse. En el súper, una mujer chocó conmigo y susurró que no tenía derecho a desaparecer así. En la calle, un hombre comentó mi forma de peinarme. Nadie se detenía, nadie explicaba nada. Lo peor no eran las palabras, era la forma en que me miraban, como si supieran exactamente quién era yo. Empecé a preguntarme si de verdad estaba a salvo, o si nunca había dejado de ser observada. Las miradas se volvieron parte de mi rutina. En el trabajo, en la calle, incluso en mi edificio, sentía ojos siguiéndome. Empecé a dudar de mí misma, preguntándome si estaba exagerando o perdiendo la cabeza. Una noche, frente al espejo, me di cuenta de que ya no me reconocía. Ojeras profundas, el cuerpo siempre tenso. No era solo miedo, era la sensación de que alguien estaba entrando en mi vida sin tocarme, usando a otros para recordarme que nunca me había ido del todo. Desesperada, hice algo que juré no volver a hacer. Contacté a su familia. Le escribí a su hermana pidiéndole que le dijera que parara. Su respuesta me confundió más de lo que me tranquilizó. Dijo que él estaba en rehabilitación, sin teléfono, desde hacía semanas. No le creí, hasta que días después subió una foto. Ahí estaba él demacrado, sosteniendo una ficha de sobriedad. Si no era él quien me buscaba, entonces, ¿quién estaba poniendo sus palabras en boca de extraños? La respuesta no llegó, pero el miedo sí. Mi departamento empezó a sentirse ajeno, como si ya no fuera solo mío. Dejé de quedarme sola por las noches, y me quedaba más tiempo en el trabajo. Cuando regresaba, subía las escaleras con el corazón acelerado, escuchando cada paso detrás de mí. Sabía que nadie había entrado a mi casa, pero también sabía que alguien, en algún lugar, seguía pensando en mí. Y eso era peor. Una noche salí tarde del trabajo. No quería volver a casa, pero tampoco tenía a dónde ir.
Caminé rápido, con los audífonos puestos sin música, solo para escuchar si alguien me seguía. Al doblar la esquina de mi calle, vi a un hombre sentado frente a mi edificio. Tenía la capucha puesta y la cabeza baja. Cuando pasé a su lado, habló sin mirarme. «Hace frío hoy, Sunshine». Sentí que las piernas me fallaban. Subí corriendo y cerré con llave, temblando. Esa noche casi no dormí. A la mañana siguiente encontré el tapete de mi puerta volteado. Debajo, había un mensaje escrito con pluma. «Puedes cambiar tu cara si quieres, pero igual te voy a reconocer». El estómago se me revolvió. Vivía sola y nadie pasaba por ahí por accidente. Guardé el papel con manos temblorosas y entendí que esto ya no era solo acoso indirecto. Alguien estaba cruzando límites, probando qué tan lejos podía llegar. Ese mismo día reservé un hotel para el fin de semana. No empacé ropa ni objetos personales, solo salí con lo puesto. Necesitaba estar en un lugar lleno de gente, sentirme invisible entre desconocidos. La habitación estaba en el cuarto piso, pequeña pero tranquila. Por primera vez en semanas pensé que tal vez podría dormir. Cerré la puerta con seguro y me senté en la cama, respirando hondo, convencida de que ahí nadie sabría quién era yo. O eso creí. Eran casi las 2 de la mañana cuando alguien tocó la puerta. 3 golpes lentos, separados, como si quien estaba afuera supiera que yo estaba despierta. Me levanté despacio y miré por la mirilla. Era una mujer de unos 40 años, parada muy cerca, con el rostro completamente inexpresivo. No sonreía, no fruncía el ceño. Solo miraba fijamente la puerta, sin moverse. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración, hasta que finalmente se fue. A la mañana siguiente bajé a recepción y pregunté si alguien había subido a mi piso durante la noche. El recepcionista frunció el ceño y me dijo que no. Según el sistema, todas las habitaciones del cuarto piso estaban vacías además de la mía. Sentí un vacío en el pecho. Esa mujer no había ido por error. Alguien la había enviado. Alguien sabía exactamente dónde estaba. Incluso después de huir de mi propia casa, regresé a la habitación y me senté en la cama, tratando de pensar con claridad. Entonces recordé algo que antes había ignorado. Mi ex solía hablar de un foro en internet, un lugar extraño donde la gente compartía tácticas para influir en otros. Decía que era sobre disciplina y control mental. En ese momento entendí algo aterrador. No necesitaba seguirme él mismo. Bastaba con que otros repitieran sus palabras para que yo nunca dejara de sentirlo cerca. Empecé a unir todo: las frases, las miradas, la precisión. No era vigilancia, era castigo, una forma de recordarme que no podía desaparecer sin consecuencias. Me di cuenta de que no buscaban tocarme ni lastimarme físicamente, querían algo peor, que dudara de cada persona que veía, que nunca volviera a sentirme segura en ningún lugar. El miedo ya no estaba afuera, se había instalado dentro de mí, silencioso y constante. Me mudé otra vez. Cambié mi apariencia, avisé a muy pocas personas y desaparecí de redes. Por un tiempo funcionó. Volví a respirar. Hasta que una tarde, saliendo de una librería, una mujer pasó junto a mí y murmuró: «Sigues escondiéndote detrás de libros, Sunshine». No se detuvo. No me miró. En ese instante supe que no importaba a dónde fuera, alguien siempre estaría dispuesto a decir sus palabras por él. Desde ese día, vivo en alerta constante. Analizo cada rostro, cada sonrisa, cada voz que se me acerca demasiado. No sé quién habla por sí mismo y quién solo repite frases que no le pertenecen. El mundo dejó de sentirse espontáneo. Todo parece ensayado, calculado. A veces pienso que ese era el verdadero objetivo: romper mi confianza en los demás, obligarme a estar siempre sola, siempre dudando, siempre mirando alrededor. El miedo empezó a afectar mi mente. Dormía poco, comía mal, y cualquier comentario inocente me ponía a la defensiva. Empecé a preguntarme si esto terminaría cuando él decidiera parar, o si ya había soltado algo que no podía controlar. A veces pensaba que exageraba,
pero luego recordaba el mensaje bajo mi puerta, las frases exactas, las miradas vacías. No era imaginación. Alguien estaba jugando conmigo, y yo era la única que conocía las reglas. Intenté buscar ayuda, pero ¿cómo explicas algo así sin sonar inestable? No había pruebas claras, solo patrones, coincidencias demasiado exactas. Sabía que, aunque fuera a la policía, no podrían hacer nada. Nadie me había tocado. Nadie había entrado por la fuerza. Todo era psicológico. Y eso lo hacía perfecto, porque el daño no dejaba marcas visibles, solo una paranoia constante que me seguía a donde fuera, recordándome que alguien aún tenía poder sobre mí. Con el tiempo entendí que no se trataba de amor ni de venganza, sino de control, de asegurarse de que yo nunca me sintiera libre del todo. Cada desconocido podía ser un mensajero, cada frase inocente, una amenaza disfrazada. Dejé de confiar en la casualidad. Vivir así cansa, te desgasta lentamente, como una gota constante cayendo sobre la misma idea. No estás a salvo, no importa dónde estés. Hoy sigo moviéndome, cambiando, intentando empezar de nuevo. No sé si esto algún día termine. Tal vez él ya no piensa en mí, o tal vez ya no necesita hacerlo. Aprendí que el terror más efectivo no persigue ni grita. Se infiltra despacio, usando a otros, hasta vivir en tu cabeza. Porque cuando alguien logra eso, ya no necesita estar presente para seguir controlándote. Y esa es la parte más aterradora de todas. Mi familia no es de viajar mucho. Por eso todos se sorprendieron cuando mi tía propuso unas vacaciones juntos. Rentamos una casa grande frente a un lago, lejos de la ciudad, perfecta para desconectarnos. Éramos muchos, así que no todos dormimos en la casa principal. A 4 primos y a mí nos tocó un edificio atrás, un garaje adaptado como habitaciones. Desde el primer momento, sentí que ese lugar no había sido pensado para huéspedes, sino para algo que nadie quería mirar de noche. De día todo parecía normal. El lago era tranquilo, el paisaje hermoso, y pasamos horas riendo, como si nada pudiera salir mal. Pero al caer la noche, el garaje se sentía distinto. El aire era pesado, las luces débiles, y el olor a humedad se metía en la ropa. Las sábanas estaban manchadas y la puerta apenas cerraba con un seguro viejo. Mis primos bromeaban para no pensar en ello, pero yo sentía esa incomodidad familiar, la que aparece antes de que algo malo pase. Decidimos lavar las sábanas antes de dormir. Las lavadoras eran pequeñas, así que tardaríamos horas. Mientras mis primos esperaban arriba, yo bajaba sola al primer piso para cambiar las cargas. Cada vez que cruzaba el garaje sentía que alguien me observaba desde algún rincón oscuro. No escuchaba pasos ni veía movimientos, pero la sensación no se iba. Era como si el lugar supiera que estaba sola y estuviera esperando algo de mí. Pasada la medianoche por fin terminamos. Dejamos una lámpara encendida y nos acostamos. Mis primos se durmieron rápido, agotados. Yo no. Siempre he sido de sueño ligero. Desde que una vez entraron a robar a mi casa, me quedé mirando el techo, escuchando cada crujido del edificio. Afuera todo estaba en silencio, demasiado silencio. Fue entonces cuando un golpe seco retumbó contra la puerta del garaje, tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Me incorporé de golpe. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a todos. Esperé unos segundos, tratando de convencerme de que había sido el viento, hasta que el golpe se repitió, igual de fuerte, como si alguien hubiera lanzado su cuerpo contra la puerta. Mis primos seguían dormidos. Yo no podía moverme. Sabía con una certeza fría y pesada que ese sonido no había sido un accidente. Pasaron varios minutos en completo silencio. Pensé que tal vez quien estuviera afuera se había ido. Empecé a relajarme, hasta que el tercer golpe sacudió todo el garaje, aún más fuerte que los anteriores. Esta vez 2 de mis primos despertaron asustados. Les pregunté si habían escuchado lo mismo. Asintieron pálidos. Ya no había duda. Alguien estaba afuera, golpeando a propósito, esperando una reacción. Intentamos no hacer ruido,
Nadie quería acercarse a la puerta. Mandamos un mensaje a mi tía desde el celular, explicando lo poco que podíamos, sin entrar en pánico. Eran más de las 4 de la mañana cuando respondió, diciendo que ya iba a despertar a mi tío. Cada segundo se sentía eterno. Afuera no se escuchaba nada, pero eso era lo peor. No sabíamos si quien había golpeado seguía ahí, parado en la oscuridad, esperando a que alguno cometiera un error. Minutos después escuchamos pasos afuera y luego unos golpes suaves en la puerta, distintos a los de antes. Era mi tío. Al abrir, lo vimos acompañado de mi papá y otros primos mayores. Sus caras estaban tensas, serias. Nos dijeron que tomáramos lo indispensable y saliéramos de ahí de inmediato. En ese momento entendí que no era una exageración ni una broma. Algo había pasado afuera. Algo que no querían explicarnos todavía. Ya en la casa principal, todos empezaron a despertar por el ruido. Nos sentamos en la sala, envueltos en cobijas, tratando de entender qué estaba pasando. Mi tío finalmente habló. Dijo que, cuando salió a revisar, vio a un hombre parado detrás del garaje. No se escondía ni corría. Estaba ahí quieto como si quisiera ser visto. Cuando mi tío le gritó, el hombre simplemente comenzó a alejarse, sin prisa, sin decir una palabra. Mi tío dijo que lo más extraño fue el silencio. No se escucharon pasos, ni ramas rompiéndose, ni hojas moviéndose en el suelo. El hombre caminó hacia la oscuridad y simplemente dejó de verse, como si se hubiera tragado la noche. Revisaron alrededor con linternas, pero no encontraron huellas ni señales de por dónde se fue. No parecía alguien intentando escapar. Parecía alguien que ya sabía exactamente cuándo irse. Mientras revisaban el área, uno de mis primos encontró algo tirado cerca del garaje. Una carta de bufón, doblada y sucia, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Minutos después apareció otra igual dentro de la casa principal. Nadie entendía cómo había llegado hasta ahí. No parecían olvidadas por accidente. Era como si alguien quisiera burlarse de nosotros, dejar una marca para que supiéramos que no había sido solo nuestra imaginación. Alguien comentó que los bufones simbolizan burla, ruido, caos. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos pensamos lo mismo. Los golpes habían ocurrido cerca de las 3 de la madrugada, esa hora en la que el cuerpo está más vulnerable y la mente más débil. No sabíamos quién era ese hombre ni qué quería, pero estaba claro que no buscaba robar. Quería asustar. Quería que recordáramos esa noche cada vez que pensáramos en ese lugar. Nadie durmió después de eso. Nos quedamos juntos en la sala con las luces encendidas, escuchando cualquier ruido afuera. Cada crujido de la casa nos ponía en alerta. Cuando amaneció, nadie quiso volver al garaje. Las maletas seguían ahí, pero ninguno se atrevía a ir por ellas. Algo en ese lugar se había roto para siempre. Ya no era solo un espacio incómodo. Era un recuerdo que no queríamos volver a despertar. Esa noche dormimos todos apretados en la casa principal. Mi mamá se quedó en el sillón junto a las ventanas. Cerca de las 4 de la mañana despertó por el sonido de pasos en el porche. No se atrevió a abrir los ojos. Luego escuchó cómo alguien intentaba abrir la puerta del sótano, donde dormían mis primos. El seguro tembló unos segundos, y después todo volvió al silencio, como si quien estuviera afuera supiera exactamente cuándo irse. A la mañana siguiente decidimos irnos antes de lo planeado. Nadie discutió la idea. Mientras cargábamos el auto, todos mirábamos alrededor, esperando ver a alguien entre los árboles o cerca del garaje. No pasó nada. El lugar volvió a verse tranquilo, casi bonito, pero ya era tarde. Habíamos entendido algo importante. No todos los que se aparecen buscan entrar. Algunos solo quieren que sepas que pueden hacerlo cuando quieran. Durante el camino de regreso, nadie hablaba mucho. Cada quien iba perdido en sus pensamientos, tratando de darle una explicación lógica a lo que pasó. Algunos decían que pudo ser un vecino molesto, otros que alguien nos estuvo observando desde antes. Yo no podía dejar de pensar en el momento exacto de los golpes, en cómo parecían calculados. No fueron al azar. Alguien esperó el momento preciso
en que supo que estábamos vulnerables. Cuando comentamos que el anfitrión tenía cámaras apuntando al garaje, mi tía intentó contactarlo. Dijo que revisaría las grabaciones y nos avisaría. Nunca respondió. Ese silencio nos dejó una sensación horrible, como si no fuera la primera vez que algo así pasaba ahí. Empecé a preguntarme si ese hombre sabía que el garaje estaba ocupado, si nos vio bajar y subir durante la noche, y si por eso decidió aparecer cuando ya era demasiado tarde para reaccionar. Con el paso de los días, las preguntas no se fueron. ¿Cómo entró alguien hasta la casa principal sin ser visto? ¿Cómo dejó las cartas ahí? Tal vez nunca sabremos quién fue ni qué quería, pero algo quedó claro para todos. No parecía un loco improvisando. Todo se sintió planeado, como si alguien conociera perfectamente el terreno, los horarios y nuestras rutinas. Y eso hizo que el recuerdo fuera aún más pesado de cargar. Hasta hoy, cuando mi familia habla de ese viaje, nadie lo hace con emoción. El lago, la casa, el paisaje, todo quedó manchado por esa noche. A veces pienso que lo más aterrador no fue el hombre, sino la certeza de que nos observó durante horas sin que lo supiéramos, que eligió cuándo aparecer y cuándo desaparecer, y que si hubiera querido entrar, probablemente nadie habría podido detenerlo. Después de eso entendí algo que nunca había pensado. El miedo más profundo no siempre viene de lo que hace alguien, sino de lo que decide no hacer. Ese hombre no robó, no atacó, no habló, solo se mostró y se fue, pero nos dejó una lección que aún pesa. Hay personas que solo necesitan aparecer una vez para quedarse contigo toda la vida, y desde entonces, cada lugar demasiado tranquilo me recuerda que no todo silencio significa seguridad.